Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. En este episodio conversaremos acerca de la importancia de la protección de los derechos de niños y adolescentes, el impacto que tienen las situaciones de violencia en su vida adulta, cuándo implicarse frente a una vulneración de sus derechos y sobre el tratamiento judicial que se llevan a cabo cuando menores de edad cometen delitos. Para tratar todos estos temas, invitamos a la doctora en Ciencias Sociales, asistente social y especialista en políticas sociales, Sandra Leopold. Muy bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para comenzar, contanos qué problemas enfrenta la situación de los infantes y adolescentes en nuestro país. Quizás nosotros no deberíamos pensar la cuestión de los problemas de la infancia y de la adolescencia en nuestro país, desligándola del conjunto de problemas estructurales y de largo tiempo, ¿no? A largo plazo, que nuestro país experimenta, más allá de que Uruguay contó con una matriz de protección social temprana, ¿no? En el contexto continental, ¿no? Contó con una matriz de protección temprana. Esta experimentó señales de dificultades también tempranamente, ¿no? Y en ese sentido, digamos que ciertas recurrencias históricas, como pueden ser la concentración de pobreza, digamos, en la población más joven del país, ¿no? Por aquello de que a menor edad más concentración de pobreza el Uruguay registra, es una cuestión que irrumpe con mucha claridad, con posterioridad a la dictadura, ¿no? A la culminación de la dictadura en nuestro país, pero que ya había dado señales a lo largo del siglo XX. Y de la mano de estas condiciones, ¿no? Que son de naturaleza estructural en nuestro país, se han conjugado un conjunto de dificultades, ¿no? Que en algunos casos se vinculan al efectivo cumplimiento de derechos múltiples, ¿no? Es decir, ha comprometido el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, dificultades en el sistema educativo, ¿no? Es decir, nuestra grave situación en lo que tiene que ver con el acceso y la culminación de los ciclos escolares en tiempo y forma, así como las dificultades de acceso, digamos, a bienes culturales y sociales en sentido amplio, como resultado, además, de una fragmentación espacial, urbana, ¿no? Que hace que también niños y adolescentes se concentren en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Niños y adolescentes en condiciones de pobreza se concentren en algunas zonas de la ciudad donde, bueno, el acceso, digamos, al conjunto de nuestros bienes sociales y culturales urbanos parece verse hackeado. Entonces, un conjunto de dificultades del orden de lo estructural, que se expresan en múltiples dimensiones de la vida social y a las que incorporaría además lo que tiene que ver, digamos, con la visión punitivista. Es decir, no solamente tenemos esta particularidad nacional, ¿no? De que colocamos en las peores condiciones de existencia a la población más joven, sino que también disponemos para ellos y ellas controles punitivos en algunos casos muy severos, ¿no? Entonces, peores condiciones de existencia y punitividad constituye un cerco complejo, ¿no? Para el campo de la infancia y la adolescencia. Nos comentabas hace un rato que a menor edad mayor es la situación de pobreza. ¿Por qué sucede eso? Últimamente se ha hecho bastante énfasis en que cuando hablamos de niños y de niñas y de adolescentes pobres, hablamos de familias pobres, ¿no? Y eso, ¿no? Y hablamos de núcleos familiares y hablamos de adultos referentes pobres, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con los niveles de pobreza que manifiesta nuestro país, que claramente suponen ponderaciones mejores que el resto del continente, pero que en nuestro registro nacional continúan siendo significativas, digamos, ¿no? Y con periodos de mayor agravamiento, ¿no? Pensemos que nosotros alcanzamos la última gran crisis del 2002, casi el 60% de los niños y niñas por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Esa situación que sufrió modificaciones y regresiones durante el ciclo progresista también tuvo efectos de crecimiento durante la pandemia y la pospandemia, es decir, como para ubicar un proceso también de larga trayectoria histórica, pero claramente estamos hablando de núcleos familiares donde recrudecen las condiciones en lo que tiene que ver con la ausencia de trabajo formal, con severas dificultades de acceso a la vivienda,
trabajo y vivienda constituyen, digamos, dos de los núcleos más severos en lo que tiene que ver con la configuración de la pobreza en nuestro país y en la que además, como decíamos antes, bueno, confluyen otras dimensiones de la vida social, ¿no? En lo que tiene que ver con salud, con educación, con ocio, con recreación, con tiempo libre, en fin, un conjunto de elementos, ¿no? Y que en todo caso podríamos decir que en términos de expresión social viene demostrando, digamos, una persistencia importante. Es urgente atender esta cuestión y al mismo tiempo hay que saber que las señales de la dureza de esta situación, en términos de esta expresión que muchas veces se ha vulgarizado como de núcleo duro de pobreza, es efectivamente así. Además de la pobreza, ¿qué otras situaciones vividas en la infancia y en la adolescencia pueden corroer la psiquis de un individuo? Nosotros estamos con expresiones importantes de dificultades en el campo educativo, ¿no? También nuestro país registra desde hace ya varios años algunos sistemas de información en lo que tiene que ver con la exposición a múltiples violencias. En ese sentido, infancia y adolescencia, y quizás con mayor énfasis todavía en la primera infancia, ¿no? Se ven afectados por violencias múltiples, ¿no? En las que, bueno, también el maltrato, también el abuso, también la explotación sexual y comercial constituyen, digamos, escenarios de problemas y de problemas severos, ¿no? Año tras año, el CIPIAB informa de los registros de situaciones de violencia que fueron atendidas en el país y no hemos logrado detener una curva ascendente en ese sentido, ¿no? Entonces, múltiples violencias de la que no escapa, sin lugar a dudas, la pobreza en su dimensión estructural, con toda la complejidad de situaciones que se han ido asociando en este último periodo histórico, ¿no? Y que tiene que ver con la pobreza, con la violencia a nivel urbana, territorial, las expresiones vinculadas al tráfico, al microtráfico, todo ese conjunto de elementos que están formando parte, digamos, de nuestras vidas cotidianas, digamos, y que se encuentran en los niños, en las niñas y en los adolescentes y las adolescentes como expresiones muy severas, ¿no? También podríamos sumar en este sentido quizás algunos elementos que hacen pensar en las diferenciaciones de género, ¿no? Y de afectaciones, bueno, que se agravan más o menos en función de las condiciones de género. Estoy pensando fundamentalmente, bueno, en las expresiones del abuso, pero también en las expresiones del embarazo adolescente en nuestro país, o estoy pensando en las expresiones del trabajo infantil y su concentración en el trabajo doméstico, por ejemplo, que fundamentalmente recae sobre niñas, ¿no? Y adolescentes, ¿no? Como parte de este escenario, digamos, en el que confluyen bueno, este sinnúmero de expresiones de violencia de todo tipo, ¿no? Cuando hablas de tráfico y microtráfico que impacta en las infancias y adolescencias, ¿en qué sentido las afecta? Que no es parte, digamos, de temas que yo pueda profundizar, digamos, en cuanto más a las lógicas internas del microtráfico o del tráfico a nivel territorial, pero sí las expresiones de violencia asociadas a estas prácticas y que tienen, digamos, en algunos entornos barriales, expresiones en lo que tiene que ver con la necesidad de los traslados, muchas veces de las familias de un espacio barrial a otro, ¿no? Las prácticas que llevan, por ejemplo, a la sustracción de las viviendas por grupos de unos con otros, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos muchas veces observando, ¿no? Esto particularmente tiene que ver con una investigación reciente que hicimos en lo que refiere a la vida cotidiana de los niños y de las niñas, en Zavalla en particular, y cómo hay una cotidianidad en la que podemos, bueno, observar situaciones diarias, ¿no? De expresiones del uso de armas de fuego, asociadas, digamos, a, bueno,
a un retiro del uso del espacio físico, como puede ser, y del espacio social, como puede ser la plaza de la esquina de la escuela, o incluso la propia concurrencia a la escuela, ¿no? Es decir, hay como ciertas expresiones cotidianas en algunos entornos que están afectando, digamos, ese devenir diario de la vida de los niños y de las niñas, donde además, en una expresión que a mí me ha resultado muy gráfica y muy terrible, ¿no? Una madre nos decía que las peores cosas que nos pueden pasar a nosotros en este contorno es ver crecer a nuestros hijos, ¿no? Porque el crecimiento de los hijos también se asocia a la posibilidad de que puedan o vincularse, ¿no? A bandas referidas al tráfico o que puedan verse afectados por el accionar policial, por la violencia policial, ¿no? Entonces, una suerte de negación del crecimiento, ¿no? Como una expresión quizás de las más paradójicas, ¿no? Porque en todo caso la realización vital tiene que ver con la posibilidad de crecer y de crecer plenamente y de crecer en función de ser un sujeto de derechos, ¿no? Bueno, hay algo que parece verse hackeado en algunos contextos, ¿no? Precisamente porque la violencia y porque la violencia cotidiana adquiere unos ribetes tales, ¿no? Que niños, niñas y adolescentes parecería incluso en esta dimensión tan absoluta de verse hackeada su posibilidad de crecer y de crecer como plenos sujetos de derecho en esta sociedad. Un poco lo comentabas ahora, pero quería saber qué impacto tiene en un adulto el hecho de haber vivido situaciones de violencia en su niñez. Hay varios estudios que pueden evidenciar, ¿no? Y que han evidenciado las múltiples afectaciones, ¿no? Que estos tránsitos vitales pueden ocasionar en los primeros años de vida, digamos, en proyección, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y que incluso, y en esto quizás me gustaría hacer como una aclaración, muchas veces también, esto pasa a veces con las situaciones de abuso, ¿no? Algunos estudios en ese sentido son muy claros. Puede suceder a veces que el abuso temprano en niños y niñas pueda adquirir ciertos ribetes de naturalización. Y esto hace muchas veces que incluso después los dispositivos institucionales, ¿no? No consideren con la relevancia que se merece la palabra de los niños y de las niñas, ¿no? Porque de alguna manera el discurso naturalizado de algunas prácticas adultas después deviene como en una suerte de pérdida de legitimidad de la propia voz del niño y de la niña, ¿no? Y esto uno podría decir, no solo tiene consecuencias para su vida en términos de adulto, sino que también, y me gustaría llamar la atención en ese sentido, muchas veces para las prácticas institucionales, que no siempre ¿no? tienen como presente la relevancia de escuchar y ponderar la voz de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero convengamos que las afectaciones en todas las dimensiones vitales, no solamente físicas, sino emocionales, sino cognitivas, ¿no? Hay un nivel de afectación que ha sido evidenciado por estudios además multidisciplinares, por perspectivas teóricas disímiles, y por supuesto, ¿no? Que estamos partiendo de la base que lo que no debe suceder nunca con los niños, niñas y adolescentes se encuentren en este tipo de situaciones múltiples, ¿no? De violencia, como decíamos, de todo tipo. También es cierto que, o por lo menos yo me posiciono en esa perspectiva, ¿no? Que la gravedad de los sucesos de los primeros años de vida no puede constituirse en un impedimento para acciones contundentes una vez que esas situaciones se han producido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vale dimitir en el caso de los niños, niñas y adolescentes y que siempre es posible y es necesario, ¿no? Intervenir y no, en cierta medida, bueno, cobijarnos en la gravedad de lo que sucede en los primeros años y considerarlo como determinante. Hablabas también de la importancia de que se escuche a los propios niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es esencial que se escuche su propia voz y no tanto la de los adultos que están a cargo de ellos? Creo que no son excluyentes las voces. Lo que sí sucede que nosotros provenimos históricamente de una cultura claramente adultocéntrica, ¿no? En la cual, digamos, la voz de los adultos no solo primó, sino que fue exclusiva. No solo una cuestión de dominio, sino de exclusividad.
la voz de los adultos se constituyó como la única voz legítima para dirimir las situaciones de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, no es muy reciente, ¿no? La incorporación de una perspectiva que identifica en la palabra de los niños, niñas y adolescentes una suerte de sujeto legítimo. Hay un sujeto legítimo porque hay un sujeto, ¿no? Que tiene razón y voluntad en términos de poder expresarse acerca de sus asuntos con absoluta legitimidad. Entonces, la inclusión de la voz de los niños, niñas y adolescentes debe hacerse desde un plano de reconocimiento efectivo de esa voz y no, cosa que también nos ha pasado en términos históricos, ¿no? Desde una perspectiva que muchas veces reconocía en la voz de niños, niñas y adolescentes como máximo una suerte de ocurrencia. Qué ocurrente este niño, ¿no? Podríamos decir cuando un niño hacía algún comentario que llamaba la atención del mundo adulto. No es un tema de ocurrencia o de más o menos ocurrencia, es un tema de legitimidad en la medida en que uno reconoce que el otro es un sujeto, e insisto, que tiene razón, que tiene deseo y que debe formar parte desde esa perspectiva de reconocimiento legítimo de aquellos asuntos en los que se dirime muchas veces su trayectoria vital. Antes de cumplir los 18, se está legalmente a cargo de los adultos, por lo que no es tan sencillo involucrarse cuando niños y adolescentes están expuestos a circunstancias de Mm. vulnerabilidad. ¿En qué momento crees que amerita involucrarse y denunciar la situación que vemos que está viviendo ese niño, niña o adolescente? Siempre las situaciones que puedan presentarse, vamos a partir de una generalidad, de cualquier tipo de situación de violencia, digamos. Yo creo que una cuestión que deberíamos tener presente siempre es como la necesidad de sumar pienso y acción conjunta. Descreo bastante, digamos, de las acciones individuales, ¿no? En el sentido de muchas veces limitar quizás cuestiones en un plano más de arrojo individual, no tanto de una estrategia compartida institucionalmente, sobre todo porque intervenir no solo supone el acto de la denuncia, sino la capacidad propositiva para sostener procesos de intervención posteriormente, ¿no? Por lo tanto, hay algo de una dosis de responsabilidad en esto, en la que deberíamos prestar particular atención, ¿no? Este, pero parto de la base de que debemos prestar una particular atención, por lo que decíamos anteriormente, una particular atención, digamos, a la expresión, no siempre oral, ¿no? No siempre oral, pero una particular atención, digamos, a las formas de expresión infantil y adolescente, ¿no? Y en todo caso asumir una responsabilidad en términos de protección, ¿no? Pero no de protección tutelar, sino de sujetos adultos responsables, ¿no? De garantizar condiciones de existencia para los niños, niñas y adolescentes que nos colocan en un lugar de escucha y de hacer permanentemente. Tenemos una responsabilidad en tanto adultos, ¿no? Tenemos una responsabilidad en tanto adultos que yo entiendo casi de carácter civilizatoria, ¿no? Y además tenemos una responsabilidad en función de los lugares que podemos ocupar coyunturalmente, ¿no? Por nuestros saberes disciplinares, por nuestras prácticas profesionales, por nuestros ejercicios laborales, ¿no? Y en todos estos ámbitos deberíamos tener la capacidad de construir tramas colectivas de sostenimiento de las condiciones de niños, niñas y adolescentes y de poder dar respuesta, ¿no? A situaciones de violencia, así como la capacidad de poder anticiparnos. Y esto no es desde una lógica preventiva, ¿no? Con el sentido más tutelar del término, sino en una lógica de que en definitiva somos responsables de asegurar el mejor mundo posible, ¿no? Para que niños, niñas y adolescentes puedan configurarse como, bueno, como sujetos plenos. Y más allá de lo institucional, si veo que un vecino mío está viviendo una situación de violencia y es menor de edad, ¿puedo implicarme? ¿Qué tan sencillo es implicarme para cambiar la situación de ese menor?
sí es posible implicarse, siempre es posible implicarse, digamos. Insisto, y esto también puede ser, no solamente como yo decía recién, ¿no? En términos institucionales, disciplinares, ¿no? Laborales, sino también en la vida, en la vida social como práctica más cotidiana, simplemente en términos de relacionamiento social, ¿no? Es decir, que uno pueda tomar en cuenta o desarrollar una actitud atenta en relación a algunas cuestiones que muchas veces suceden. Y hay, no vamos a entrar en detalle, pero hay canales institucionales muchas veces para recepcionar estas cuestiones, o siempre también, y eso dependerá, digamos, de las condiciones de cada situación, ¿no? También yo diría que no deberíamos prescindir muchas veces, ¿no? Y que a veces en esta época parece que adolecemos un poco de esa dimensión, pero procuraría no prescindir de una cuestión muy básica en términos de humanidad, que es la posibilidad de la conversación. No prescindiría, no solamente pensaría estas cuestiones en relación a esta pregunta que tú me haces, no lo pensaría solamente por las vías institucionales de la denuncia o la búsqueda, también lo pensaría desde el punto de vista de que, bueno, también hay algo que es construir sociedad, que muchas veces supone el diálogo próximo, el diálogo cercano. Muchas veces también el mundo adulto tiene niveles de desborde en función de, y esto no es un plano justificativo, simplemente para poder pensar que, bueno, que muchas de las cuestiones que nos suceden cotidianamente tienen que ver, sin lugar a dudas, con las condiciones en las que transita nuestra existencia, ¿no? Entonces, yo no descarto en estas cuestiones las estrategias más de corte de sociabilidad, de humanidad, de acercamiento a las situaciones, ¿no? De conversación vecinal, más esa pequeña escala de los fenómenos, que me parece que también, insisto, hacen sociedad. Hablabas un poco también de niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de situaciones de violencia o de pobreza. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño o adolescente delinque? ¿Crees que está bien que se lo juzgue de forma diferente que a un adulto? Hemos atravesado gran parte del siglo XX con esta discusión y parte de lo que va del siglo XXI, ¿no? La noción de sujeto en desarrollo, sobre la cual se construyó también esta idea, ¿no? De reproche atemperado, ¿no? Es decir, de un reproche penal limitado. Entiendo que sigue siendo el camino que tenemos que transitar. No lo hemos hecho muy bien, no lo hemos hecho muy bien socialmente, no lo hemos hecho muy bien institucionalmente, no, nosotros tenemos, insisto, con esto que decíamos un poco más temprano, ¿no? Nosotros no solamente hemos colocado en las peores condiciones de existencia en la población más joven, sino que también hemos construido mecanismos punitivos severos, ¿no? Y cuando hemos podido avanzar en un cuerpo normativo, digamos, que prioriza, digamos, los procesos de intervención ante la infracción adolescente en contextos comunitarios, alejados del encierro y demás, lo hemos hecho con dificultad, con dificultades de todo tipo, y hemos también ido en dirección contraria, digamos, al momento de sancionar nuestros cuerpos normativos, por lo menos claramente desde el 2011 para acá, que venimos asistiendo a un proceso regresivo desde el punto de vista jurídico en lo que tiene que ver con apuntalar más, cada vez más, ¿no? Las propuestas de encierro en detrimento de las acciones comunitarias, ¿no? Cuando además, así como hablamos hoy muy temprano sobre, bueno, los efectos de las múltiples violencias en niños, niñas y adolescentes, también sabemos, porque tenemos suficiente evidencia sobre eso, también sabemos que el encierro, ¿no? Genera en adolescentes efectos absolutamente perjudiciales. Aún sabiendo eso, nuestro país ha optado a caminar por allí, digamos, ¿no? Y hemos incrementado los tiempos de encierro, ¿no? La sanción normativa más reciente que tuvo que ver con la ley de urgente consideración del 2020 que se aprobó en nuestro país, fue la que llevó, ¿no? La pena máxima de encierro de 5 a 10 años, fue la que afectó las semilibertades, fue la que afectó y modificó algunos instrumentos jurídicos con los que se venían trabajando, como la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, que hemos optado
precisamente por ir por el camino donde toda la evidencia investigativa demuestra que no hay que ir. En ese sentido, nuestra respuesta ha sido pobre, limitada, ¿no? Y con efectos que en definitiva son contrarios a los que enunciamos como propósito. Entonces ahí tenemos un campo de dificultad muy, muy severo, porque además nuestra institucionalidad del encierro ha sido una institución sistemáticamente en crisis, ¿no? Es decir, no logramos superar estructuras edilicias deterioradas, espacios de frío en el invierno, de calor en el verano, de ausencia, digamos, de infraestructura habitable, acogedora, ¿no? Hemos tenido una enorme dificultad en dotar de sentido, ¿no? De sentido socioeducativo a las penas de los y las adolescentes, digamos, ¿no? Entonces terminamos finalmente con un encierro desnudo, ¿no? Con un encierro que, bueno, que asume todos los ribetes del castigo. Y eso constituye nuestra respuesta mayoritaria, preponderante, digamos, ante la situación de la infracción adolescente, como tú decías. Bueno, ¿qué pasa cuando el adolescente infringe la norma penal, ¿no? O la adolescente infringe la norma penal. Bueno, nuestra respuesta, ¿no? Viene siendo regresiva desde el punto de vista normativo y fundamentalmente carente de sentido, ¿no? Más allá de la reclusión en sí misma, ¿no? Carente de un sentido en lo que hace a ese enunciado, ¿no? O a ese propósito, como incluso lo dice la propia denominación institucional, ¿no? Que siempre resulta a veces por momentos tan paradójica, ¿no? Pero bueno, nosotros llamamos a la institución responsable de la ejecución de las medidas penales de los jóvenes, le llamamos Instituto Nacional de Inclusión. Esta terminología parece por momentos entrar en contradicción con lo que ha sido históricamente un predominio del encierro como respuesta social, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sandra. Fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.